Y te doy la bienvenida una vez más al canal de Hero y Clay. Sé que no es domingo. Farmhouse. Sé que no es domingo, pero no tuve tiempo de grabar Sherlock. Grabé 20 minutos de Life is Strange y se grabó mal, dude. Se grabó mal. Bueno, eso ya lo contaré. Estoy buscando otro grabador de vídeo porque que ese ya no me funciona. ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea de qué es esto. Bueno, ya veré a ver si está la combinación por algún lado. Que me he ido directamente aquí. Newspapers discussing Kew Gardens. Muy bien. Nueva especie de plantas. El personal de los Kew Garden se compadece de anunciar una nueva variedad de cebada que resiste por completo al frío. Le han dado el nombre de cebada siberiana. El señor Martin Hamish, orgulloso creador de la variedad, dará una conferencia de prensa sobre el tema el próximo martes. Mira tú. ¿Ya está? ¿Eso era todo? Sí. Salimos. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. ¿Solo? Sí. A photo. Mira tú. Veamos. Champán. Están brindando. Champagne. Montague Dunn had good taste. ¿Por qué irían a brindar? French wine. A remarkable vintage. Vaya, mira, se está descorchado, ¿no? Yo creo. Sí, está como descorchado. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Está la caja fuerte esa. Y ya está. No sé la combinación de la caja fuerte. Vale, vayamos a otra sala. Me encanta el sonidito que hace. A ver, mesa. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. This is a table. A ver, fonógrafo. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. I don't hear anything. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. A ver, este. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Armario. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Libro universitario. ¿Del hijo? A botany book. This student's book belongs to Albert. Me lo imaginé.
Pero aquí de reojillo, cuando le he dado la T he visto algo, sí. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the ¿Se laboratory. le rompió el vaso? No, polvo Gold de oro. dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? La gente está loca. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Coger a Toby. Vaya, vaya. Vamos a ser unos perritos otra vez. Vamos a ser perritos. Equipo de protección. It appears as though the protective equipment is missing from here. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Seguramente. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to Oh, this door. mira tú. It does not matter. We will open it. ¿De una patada? A ver. Ah, vale. Espérate. Ya me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. 2000 años más tarde. Open. Por fin. Joder. En media hora. Martin Hamish's locker. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Mira tú. Father and I, Kew Gardens. Ah, una foto de hace tiempo, ¿no? Señor Secretario General, los recientes acontecimientos que han tenido lugar en los Kew Gardens me ponen en la situación de volver a solicitar el puesto de director. Tal y como afirmaba en mis anteriores misivas, creo que no hay nadie más apropiado para el puesto. Mientras el señor Montage Dunn vivía, comprendí que fuera reacia a mis sugerencias. Tenía esto el motivo político y yo me plegué a ellos solito. Ahora los Kew Gardens se hallan en una situación de desgobierno. ¿Cómo voy a permitirlo? ¿Cómo voy a dejarlo en manos de gente sin experiencia ni motivación? Debo urgirle a que tome la decisión con premura, para que pueda dedicarme plenamente a la noble tarea que me espera, libre ya de esta incertidumbre. Wow. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Hay muchas cosas chungas aquí, ¿eh? A ver, la Albert's taquilla de locker. Albert. A rejection letter from the British Royal Naval College. Lamento tener que informarle de que a pesar de su excelente resultado en nuestras pruebas de ingreso, no podemos darle la bienvenida a la Escuela de la Marina Real. Su padre, el señor Montague, ha expresado su intención de nombrarle director de los Reales Jardines Botánicos y parece claro que no tendría intención de liberarle de sus obligaciones durante el año completo que requiere entrenamiento naval. Por favor, acepte nuestros mejores deseos para su futuro en los Kew Gardens. ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Qué fuertecito! Specialist art Albert Dunn. Aquí ya no hay nada, yo creo, aunque no me ha echado para atrás. No, no hay nada. Specialist articles on shipyards and ship construction. Specialist art. Ya está, pero no me tiro para atrás. Ok.
Nada raro por acá. Ah, mira, aquí hay otra. La señorita White. Miss White's locker. Joyero. Abrimos. ¿Qué tiene usted aquí, señora? Joyas. These jewels must be worth a small fortune. Interesante. No tiene nada más. ¿Un folleto? Diploma. Apparently, Miss White is a capable Mira student. tú. Muy bien. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. A ver, déjame leer. Queridos padre y madre, escribo esta carta con reticencia para pedirles ayuda. Los costes de mi estudio y mi alojamiento son mayores de lo que había previsto. Por tanto, temo que no puedo hacerle frente a largo plazo. Sé que hemos tenido desacuerdos en el pasado, pero espero que no sean ustedes tan insensibles como para permitir que su hija fracase académicamente por cuestiones económicas. Margaret. Ah, mira, un bolso. A vanity purse. It is of high quality. Ah, o sea, el bolso de buena calidad, pero le falta el dinero para comer, ¿no? Ok. Nos sorprende que hayas escrito. ¿Cómo es posible que hayas pensado en pedirnos dinero después de todos los años que han pasado desde que te marchaste? Lo que no hemos sabido de ti. Nunca has compartido con nosotros ni un detalle sobre tus progresos en la universidad. ¿Y lo haces ahora? Lo podemos suponer que te avergüenzas de nosotros porque no pertenecemos a la clase de tus nuevas amistades. Sí, somos gente modesta, pero debería aprender que la familia es lo primero, como siempre ha sido en casa. Y ninguno de nosotros ha puesto nunca en peligro su reputación, como parece que has hecho tú con tu patrono, el señor Dunn. No, Margaret, tú eres la que nos avergüenzas. ¡Oh, my God! Lo padre. Querida Margaret, sé que los problemas económicos se te han hecho muy pesados. Por favor, déjame asegurarte de que no puedo permitir que te encuentres en esta situación. Nací en una familia pudiente y lo consideraría un honor si aceptas mi ayuda. Esto es el hijo del dueño. ¡Qué fuerte! O sea que está in love con la señorita White, o solo es que le dio su ayuda. Sigamos solisqueando. Watson, no me chute. Oye, ¿dónde está Sherlock? Aquí está, que le he dado la R sin querer. Ta, 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 ta. Nada por aquí. Nada por acá. ¿Nada? ¿De verdad? A thesis written by Martin Mira Hamish. tú. Si no es copiada, muy bien por él. Ah, A glasses case. vacía. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Sherlock está corriendo solo, ¿eh? Bombín, carteles. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. Mira tú. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural O competition. sea, el martinete. Muy buen. We can see the interior of the Colonial Collection Muy room inteligente. from this window. Muy inteligente. Se ha cerrado la puerta. La ventana, perdón. We can see the interior of the Colonial Collection room from this window. Se puede ver desde aquí, ¿no? Nada por aquí. Raro. No. Nada. These young plants must Qué be delicate cute. if they are kept in the nursery. These young plants must be delicate Retoños. if they are kept in the nursery. La planta chiquita.
A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Nada? No, sí, busto. ¿Qué hace ahí una estatua? It is a bust of Montague Dunn. ¿Alguien le tiene resentimiento? ¿O algo? It is... No le puedo dar la T. No tiene ningún rasguño. Ah. I am curious if the Pues sí marble tiene. that we found will fit this place. Mira tú. Here it Le han is. dado un golpezuelo. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Vaya, vaya, que estoy aquí escondido. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Esta otra habitación, ¿no? Sí. The seeds of plant species are stored here. The seed... Uy, Sherlock. Sherlock. Nada extraño por acá. Muy bien. Vale, salimos por aquí. Open. ¡Abiertísimo! ¡Señorita White! Good day to you, miss. You have some very beautiful plants Normal here. que esté Why, coladito con thank you, ella. sir, and good Sí, day to you too. guapísima. But Oh, I do beg your pardon. My Sí, name is Dr. guapísima. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Es Holmes, the perfecta. great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? What? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. ¿Y de la muerte de tu jefe? ¿También? ¿Te ha olvidado? Esta obviamente va a estar solterísima. A ver. Malnutrición en el pasado, familia humilde. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está lo otro? El anillo, soltera. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Ya ve. Would you happen to know why part of the Colonial Collection was cleared? No, I have never been there. ¿Seguro? Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Mira Montague Dunn. tú. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw Como him un almost padre. as a spiritual father. Entonces, He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. pobre. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding.
Albert, who is naturally shy, suffered because of it. La mentalidad. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Ay, que la niña tiene un Thank you, juego miss. de llaves. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Obviamente, Sherlock. Obviamente. No hay nada raro por aquí. Materials for college study. They belong to Albert. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been Son used. nuevecitos. This place serves as Albert's office. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Sí, antes hemos visto que le rechazaron en la marina y eso. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Ta, 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 ta. Me encantan las ventanas. ¡Uy! ¡Watson! ¡Me asusté! Digo, ¿quién es ese que está observando? ¡Selpa! Watson me pegó un susto. De manual. ¿Por aquí es por donde entré? Creo que sí. ¡Viva mi sentido de la orientación! Por aquí ya entré. Sí, por aquí ya pasé. Por aquí pasé. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. ¿Cómo? Mira, no me mienta. La foto. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. Ah, mira que le He copió worked algo together el with Montague otro. Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work. For Dunn always lived the high Mira life. tú. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. Ah. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. El But the padre worst of hacía it y el otro was, pagaba. he declared himself as the master of Kew Gardens. Claro, el de dinero. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. El busto. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. No, 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 no. No me mienta usted. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Vaya. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my No responsibility. se aborde, eso es lo Evidently. primero. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. ¿Dónde está el hijo? ¿Qué tal? Háblame de ti.
I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. ¿Cómo? I like ships, that is all. Are you quite sure? Mentira. You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. ¿Qué? ¡Qué mentiroso! And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Quería. Ya está. Thank you, young man. We shall see you Lo que again yo soon. decía. Ay, que el señor no era tan inocente como pensábamos. No era tan inocente. Water lily green. Aquí es donde estaba matadito, ¿no? Creo que sí. ¿Puedo hablar contigo? Kew No. Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Watson, mira, me pone nerviosa cada vez que aparece de golpe. ¡Me pone nerviosa! Ok, voy a intentar la caja fuerte. Dos mil años más tarde. Ah, vale. Tienen que quedarse... No, tienen que quedarse todos levantados. Uno, dos... ¡No te creo! 1, 2, 1, 2, y luego eran 1, 2 y 3, y ahora 1, 2, 3. ¡No! Oh my god. Ok, la he abierto. Oh my god. What the fuck? Watson, ¿de dónde saliste? Oh my god, Watson, te odio mucho. Mi estimado amigo, por favor, permítame expresar mi decepción tras haber leído su última carta. Estoy pagándole para que me defienda, no para que me acuse. Los Kew Gardens son una institución real. Se nos ha concedido la oportunidad de viajar por todo el mundo y salvar las especies vegetales más extraordinariamente valiosas y raras. Es nuestro deber protegerlas de aquellos que quieren emplearlas con dudosos propósitos. Este divino gremio del que me habla no tiene ningún derecho a retener tan preciadas plantas. Recuerda el caso del 14 de junio de 1889. Debo pues solicitarle de nuevo que certifique los permisos a favor de Kew Garden. Los documentos se le enviaron el lunes. Postdata. Le veo en Boodles el martes como siempre. Montaldoom. Vaya. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Reconocimiento de deuda de la señorita Margaret White a favor del señor Montaldoom. Arrendamiento de unas habitaciones en Oxford Street. Beca para la Universidad de Londres. Líneas de crédito abiertas en Hamilton. La sastrería. Oh my god. Le compraban de todo. O sea, ella compraba cosas caras y tal. ¿No? Carta de reclamación. Señor Dunn, le solicitamos por última vez que libere a nuestra hermana. No tiene ningún derecho a mantenerlas prisioneras, no le pertenecen. Lo que usted llama permisos son todos falsos. Se escuda usted en mentiras.
como la que fue publicada en la prensa como el caso del 14 de junio del 1889. Huelga mencionarla. Lo que ha hecho es abominable. Tenga por seguro que no abandonaremos nunca a nuestro miembro alguno de nuestra familia. Confiamos en usted y nos arrepentimos de haberlo hecho. ¡Qué fuerte! ¡Tirándole mierda! Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Le tengo que preguntar algo a alguien. Porque aquí ya no hay nada, ¿no? Pues vamos a por Toby, yo creo. Just be careful with Yo the creo que vamos plants a por during Toby. your inspection. A ver, vamos a ver si tenemos alguna deducción. Anda que no tengo, dude. Tengo un montón. Guaitidún, no. Ambición de Albert, no. Va. Ok, no es ninguna. Envenenamiento. Vale. Humillación de Albert. Albert tenía un móvil para matar a su padre. Dunn había impedido que Albert cumpliera su sueño de alistarse en la Marina Real al matar a su padre. Obtuvo su venganza y con el tiempo habría sucedido a su padre. No creo. No lo creo. Ay. No creo yo, Ok. Martin Amish tenía un móvil. Pensaba que Dunn había arruinado su vida y la de su padre, el mérito de cuyo trabajo se había atribuido. Amish quería acceder al puesto de director de los Kew Garden, pero sabía que eso no sería posible con Dunn vivo. Señorita... Familia de la señorita. Los estudios y la posición social de Margaret White dependían por completo de la fortuna de Don Montas. Se supone que esa era su cosa. Oye, pero... This is where I keep my post. Podemos coger cartas. Señor Holmes, le escribo para informarle de que el asunto de Vigrange, que tuvo lugar hace ya casi medio año, aún resuena por la alta sociedad y está sujeto a rumores continuos. El trasfondo sentimental del caso ha traído a muchos pretendientes que muestran su intención de dar cobijo y apiadarse de Lady... ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto? Lestrade, ¿qué tiene que ver esto? This is where I keep my post. Tenemos que buscar algún documento, de hecho, porque en mi carta han dicho un montón de fechas. Aquí no pone. Esto todavía no lo he hecho. Pero sí, averigué un montón de cosas. Bueno, me habré saltado algo. Watson, ¿qué hace mirando a la mujer? Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Está espiando a la mujer, rellena. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? My analysis table. It is useful for my work. Pero mira qué bonito voy con Sherlock.
Holmes fumando pipa. Let us take Toby to the Al laboratory. laboratorio. He will pick up the scent of this mysterious substance. ¿Soy el peguito? Search, Toby. Search. Oh my god. Ok. Ta, 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 ta. Abrimos la puerta con la mente. ¿Toby no corre? Sí, sí corre. ¿Viene corriendo Sherlock por detrás? Solo Watson. ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Ah! Por aquí no venía yo nunca, ¿no? Oh, sí, no me acuerdo. Mira tú, mira tú, mira tú. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Botella escondida. This is the bottle that was used in the laboratory. Ah, mira, It was buried here. mira. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Muy bien, mi niño hermoso. Ay, qué bonito soy. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Mira qué bonito es. Qué bonito. Mi cosita. Me ale las flores. Que le pisen las flores a este señor. Just be careful with the plants during your inspection. Toby ya está aquí. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Estaba mirando a esta mujer, Watson. Muy mal, Watson, muy mal. A ver, analizar líquido desconocido. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Pipeta. Líquido. Y bomba. Y otro. Ok. Tomamos. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Básicamente. Holmes? What are you doing? It has a bitter ¿Qué taste. hace? What if it's poisonous? Está Did you ever loco. see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. Oh my So god. what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Ay, Dios. Está loquísimo. Let us determine just what we have found here. Small ver. colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that Colonia o small algo? bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, No. I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. A ver. I need to take a pipette and make I need to take Ahora. Jope.
rojo. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. O sea, me acabo de beber abono. Ok. Ok, pues hasta aquí estaría el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden darle like. Y a ver si puedo encontrar un grabador para los Strange. Porque no funciona el mío. Así que nada. Muchos besos. Bye, 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 bye.